Chicos, ¿qué tal? Buenos días. Ok, continuando con la clase, el día de hoy vamos a avanzar comunicación también. La sesión número 2, el propósito comunicativo. Anteriormente ya habíamos visto en la última clase de comunicación la comunicación. ¿Se acuerdan? Los elementos de la comunicación, el diálogo formal, diálogo informal. Entonces, yo te pregunto, no sé si tú estás viendo, en las tardes el presidente está saliendo a informarnos, ¿no? Básicamente lo que está pasando en el país, el número de infectados, las acciones que se están tomando. Entonces yo te pregunto, cuando el presidente sale a comunicar al pueblo lo que está pasando, ¿qué tipo de diálogo está usando? ¿Diálogo formal o diálogo informal? ¿Cuál crees tú que sea el diálogo que el presidente está usando? ¿Formal o informal? Ok. El día de hoy vamos a ver el propósito comunicativo, ¿sí? A ver, pasamos. Recuerda que al igual que personal, tienes que tener por favor obligatoriamente tu guía, la guía a la mano para que puedas avanzar, por favor, ¿sí? Ok, tu guía de costado, un lapicero, un lápiz o una hoja para que puedas apuntar. Empezamos con el propósito comunicativo. Aquí, evaluación de entrada. En la evaluación de entrada nos vamos a la página 11. Yo aquí no te he puesto la foto de la evaluación de entrada porque en mi guía yo ya lo he resuelto. Entonces, pero yo te lo voy a leer. Empezamos. Página 11, comunicación, evaluación de entrada. 1. ¿Cuál es una característica del diálogo formal? A. Se repite mucho la idea. B. Frases cortas o inconclusas. O C. Una correcta pronunciación. ¿Cuál crees que sea la característica de un diálogo formal? Número 2. ¿Qué es la comunicación? A. Es aquella que sirve como transmisión. B. Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información. O C. Es el medio físico a través del cual se transmite la comunicación. ¿Cuál crees que sea? Ok, número 3. En el proceso comunicativo, ¿qué vendría a ser el canal? A. El medio físico a través del cual se transmite la comunicación. B. El medio sonoro de la comunicación. O C. Ninguna de las anteriores. ¿Cuál crees? Y por último, número 4. Para que fluya la comunicación, deben manejar A. Diferente canal. B. El mismo código. O C. Los mismos interlocutores. ¿Cuál crees que sea? ¿Sí? Marca, por favor. Marca ahí, no hay ningún problema. Recuerda que es una evaluación de entrada, es una evaluación de tus conocimientos previos. ¿Ok? Pasamos. Observamos. Mira, acá observamos a un papá y a un niño. Y acá por una computadora. El papá dice: Pablito, hijo mío, yo sé que la vida moderna nos deja poco tiempo para charlar sobre nosotros, pero me gustaría conocer tus inquietudes, tus anhelos, tus hobbies, tus novias, tus ídolos, en fin, me gustaría saber más de vos, o sea, más de ti. Y el niño le responde, Pablito le responde: claro, ¿cómo no, viejo? Entra a www.pablito.com. Acá va la pregunta. ¿Cuál será el propósito del padre? ¿Cuál será el propósito del padre? ¿Pero qué es propósito? Cuando yo te hablo de propósito, ¿qué será? A ver, te ayudo un poquito. Cuando hablamos de un propósito, hablamos de un para qué o un fin. ¿Con qué fin le está preguntando el padre al hijo? ¿O para qué le está preguntando el padre al hijo? ¿Por qué el papá quiere conocer sobre el hijo? ¿Por qué crees? ¿Y por qué si el papá le está preguntando al hijo que quiere conocer sobre sus inquietudes, sus anhelos, sus hobbies, sus novios, sus ídolos? ¿Por qué el chico le dice, claro, entra a www.pablito.com? ¿Y por qué no le responde como tal? ¿Por qué le manda a una página web? ¿Por qué será? Te pregunto entonces, ¿para ti es correcto o tú crees que el avance de la tecnología está perjudicando en la comunicación humana? ¿Tú qué dices? ¿Nos está perjudicando al momento de comunicarnos o nos ayuda? O en su defecto,
¿Se hace un buen uso de la tecnología para la comunicación? ¿Qué crees tú? Vamos por acá. Tenemos acá una revista de un periódico, ¿verdad? Periódico El País. Vemos que es una revista seria. Entonces te pregunto, ¿cuál será el propósito de esta revista, de este periódico? ¿Qué nos querrá decir el periódico? ¿Qué será? ¿Nos querrá entretener con un chiste? ¿O nos estará informando? ¿Qué estará haciendo este periódico? Vamos para acá, esta imagen. Dice, muy interesante, Junior. Al parecer se ve que es así como una revista de caricaturas o de chistes. ¿Cuál será el propósito de esta revista? ¿Será la misma que la de este periódico? ¿La de informarnos algo? ¿O quizás esta revista nos querrá entretener con chistes, caricaturas, que nos distrayéramos un rato? ¿Cuál será el propósito de esta revista? Luego acá tenemos al Caballero Carmelo, ¿sí? Esta es una obra literaria. Y te pregunto entonces, ¿cuál será el propósito de esta obra literaria? ¿Lo mismo que esta revista, de entretener? ¿O quizás la de este periódico, que será informar? ¿Cuál será el propósito de Caballero Carmelo? Por acá abajo tenemos a una receta. Por acá abajo tenemos una receta. ¿Cuál crees que sea el propósito de esa receta? Recuerda que una receta nos está indicando cómo preparar algo, cómo hacer algo. Nos da una serie de pasos. ¿Cuál crees que sea? ¿El propósito será el mismo que la de este periódico? Quizás la de informarnos de una noticia. ¿Será la misma que la de esta revista, la de entretenernos? ¿O será igual que la obra literaria de Caballero Carmelo? ¿Cuál será el propósito? Y acá tenemos por último un pequeño volante que dice Cristian Valdivia al Congreso, ¿no? Un pequeño volante cuando los congresistas, presidentes quizás postulan, ¿no? En cargos políticos. Entonces, este anuncio será lo mismo o tendrá el mismo propósito comunicativo que la del periódico, la de la revista, la de la obra y la de la receta. ¿Tú crees que tenga el mismo propósito comunicativo? Ojo, que cuando hablamos de propósito comunicativo no hablamos de ¿qué nos quiere decir el texto? ¿Para qué me está contando esto el texto? ¿O por qué estoy leyendo esto del texto? ¿Sí? Entonces, pasamos por acá. Responde estas preguntas. 1. Cuando nos comunicamos, ¿habrá un interés de por medio? O sea, cuando yo me comunico contigo, estamos conversando, ¿tendrá un sentido? ¿O simplemente estamos hablando porque, quiero hablar? Digamos, ¿no? Si tú me preguntas a mí algo, me preguntas, Miss, ¿qué son los animales vertebrados? ¿No? Esa pregunta tuya, ¿tendrá un propósito? ¿Cuál será el propósito de tu pregunta? Quizás el propósito de tu pregunta es que quizás quieras conocer un poquito más acerca de los animales vertebrados. Quizás has escuchado por ahí o te ha entrado la curiosidad. Y tú me preguntas por qué te ha entrado la curiosidad, ¿no? Tú quieres conocer un poquito más. Entonces, ¿cuál es el interés o propósito del padre hacia su hijo? ¿Cuál era el propósito del padre hacia su hijo? ¿Por qué el padre le preguntaba al hijo que quería conocer un poquito más? ¿Para qué querrá conocer el padre a su hijo un poquito más? ¿En qué se diferencian los textos anteriores? Los textos que hemos visto, el periódico, la revista, la receta, ¿se diferenciarán en algo o serán iguales? ¿Todos tendrán el mismo propósito comunicativo? ¿Todos nos dirigirán a un solo camino? 4. ¿Conoces otro tipo de texto, aparte de los que te he mostrado, el periódico, la revista, la obra? ¿Conocerás tú otro tipo de texto? ¿Cuáles? Y por último, ¿crees que la tecnología actual perjudica la comunicación entre las personas? ¿El avance de la tecnología que se ve día con día nos perjudicará o todo lo contrario, nos ayudará a la comunicación humana? ¿Cuál crees tú que sea la respuesta? ¿Sí? Ok, ahora pasamos aquí. El día de hoy vamos a ver el propósito comunicativo, ¿sí? ¿Y qué vendría a ser un propósito comunicativo? Entonces el día de hoy vamos a ver el propósito comunicativo. ¿Cuál es el propósito de la comunicación? La comunicación es un acto y como tal posee siempre un propósito.
que va más allá del simple hecho de decir algo. No quiere decir que cuando comuniquemos simplemente nos comunicamos por hablar o hablamos por hablar. Por eso se llama comunicación, ¿sí? Y toda comunicación va a tener un propósito, un para qué te estoy hablando, para qué te estoy preguntando, ¿sí? Los textos, todo tipo de texto, va a tener un propósito comunicativo, el cual podrá ser darnos una información, narrar un hecho, sea real o ficticio, persuadir o convencer a un público o describir un objeto. ¿Por qué? Porque como tal, siempre, ¿por qué? Porque siempre en todo tipo de texto o todo tipo de comunicación que observemos va a tener un propósito comunicativo, un para qué te estoy hablando, para qué te estoy preguntando, por qué quiero conocer esto. Entonces, acá vemos 3 imágenes. Tenemos propósitos de la comunicación. Los propósitos de la comunicación son 3, ¿sí? El primero es informar. Hay algunos textos, como hemos visto en el caso del periódico. ¿Qué es lo que hace el periódico? El periódico nos informa, nos avisa acerca de algo, ¿verdad? Busca ofrecer información precisa sobre un tema y además intenta que el destinatario lo comprenda. ¿Qué quiere decir? Que yo como oyente comprenda lo que el texto me está diciendo. Ojo, que cuando hablamos de propósito comunicativo no solo nos referimos a textos, también nos referimos al término visual. Digamos, las noticias, todas las mañanas cuando pasan las noticias, cuando da una repetición, ¿qué está haciendo? Las noticias nos están informando acerca de lo acontecido en el país. Entonces, otro propósito comunicativo es entretener. Entretener es muy diferente a informar, porque cuando informamos es informar acerca de una noticia exacta. En cambio, entretener nos busca relajar un poquito, busca deleitar, recrear, distraer o amenizar al receptor, que quiere decir que yo cuando vea estos dibujos o cuando lea unos chistes, una revista de historieta, una caricatura, yo me puedo entretener, me puedo reír. Entonces, ¿cuál será el propósito de eso? Será entretener. Y por último tenemos a persuadir. Acá vemos al presidente Obama con la mano levantada en una conferencia. ¿Pero qué es persuadir? Es cuando el emisor busca convencer al receptor sobre una cierta posición o suscitar una acción. Es decir, cuando el emisor, la persona que está dando el mensaje, busca cambiar quizás la idea que yo tengo. Por ejemplo, yo pienso que botar basura en la calle es correcto, que yo tengo todo el derecho de botar basura en la calle. Entonces, el presidente da un mensaje y él intenta persuadirme a mí para que yo deje de hacer esa acción, para que yo deje de botar la basura. ¿Sí? Entonces, persuadir es cuando intentan cambiar tu opinión. Ahora, preguntas para encontrar el propósito comunicativo. ¿Qué quiere decirme el autor en este texto? ¿Qué querrá decirme el autor cuando yo leo un texto? Segunda, ¿qué quiere hacerme sentir, pensar? ¿Qué querrá que yo piense cuando yo termine de leer ese texto? 3. ¿Qué quiere que yo haga al terminar de leer su texto? ¿Qué podré hacer? ¿Me podré reír? ¿Podré tener una nueva información? ¿Qué querrá que yo haga al terminar de leer? Y por último, ¿querrá influir en mi comportamiento o en el de otras personas? ¿Este texto o lo que he escuchado querrá influir sobre mí? ¿Querrá que yo cambie de opinión? Acá, entonces, vemos cuál es el propósito de. Acá vemos un pequeño cuento, La Caperucita Roja. ¿Cuál será el propósito de la Caperucita Roja? Recuerda que hay 3 tipos de propósito: informar, entretener y persuadir. ¿Cuál será el propósito de la Caperucita Roja? ¿Cuál crees tú que? El propósito de la Caperucita Roja es entretener, y hay que hacer una obra infantil, un cuento infantil, lo que busca es entretenernos, ¿no? Quizás pasar un buen rato leyendo. Entonces, el propósito de la Caperucita Roja va a ser entretener. Aquí vemos un noticiero. ¿Cuál será este propósito del noticiero? ¿Será informar, persuadir o entretener? Cuando yo leo un noticiero, entonces voy jajaja, matándome de risa, o es porque me están informando una noticia. Exacto, el propósito del noticiero es informar. Acá tenemos, dice, toc toc, ¿quién es? Abraham.
No, hasta que me diga quién eres. Abraham, solo dime quién eres. Abraham. Lo siento, pero no te abro si no me dices tu nombre. ¿Qué viene a ser esto? Un pequeño chiste, ¿verdad? Y este chiste tendrá el mismo propósito que ese noticiero. ¿Será lo mismo? ¿Los dos me querrán decir lo mismo? No, ¿verdad? Este chiste me busca entretener, me busca que yo pase un buen rato. Entonces el propósito comunicativo es diferente. Y por último, observamos aquí, en este recorte, la República. ¿Cuál será el propósito comunicativo de este recorte? ¿Informar, persuadir o entretener? ¿Cuál crees que sea? Vemos. Aquí, ¿qué tipos de texto existen? Aquí yo te he organizado en un cuadro 5 tipos de texto: narrativo, instructivo, informativo, descriptivo y argumentativo. Cada tipo de texto tiene un propósito comunicativo específico, ¿sí? En el texto narrativo van a relatar hechos que le pasan a los personajes, nos van a contar qué les está pasando a los personajes. Ejemplo, ¿dónde encontramos un texto narrativo? En los cuentos, las fábulas, las leyendas. ¿Y cuál será el propósito comunicativo de un texto narrativo? El propósito del texto narrativo es la de entretener. ¿Por qué? Porque a través de los cuentos o fábulas, que son hechos ficticios, nos está buscando entretener un poquito. Ahora, tenemos el texto instructivo. El texto instructivo nos va a mostrar una serie de pasos a seguir, ya sea para elaborar algo o preparar algo. Aquí encontramos a las guías, a las recetas y a las manualidades. Este texto instructivo también tiene un propósito comunicativo. ¿Cuál crees que sea? El propósito comunicativo del texto instructivo es la de informar. ¿Por qué? Porque nos está informando una serie de pasos para poder elaborar algo. Pasamos al texto informativo. Se da a conocer un hecho o nos informa una noticia. Ejemplo, las noticias, los reportajes, las crónicas. ¿Cuál será el propósito comunicativo del texto informativo si nos da a conocer una noticia? Informar, ¿verdad? El propósito comunicativo del texto informativo es la de informar. Luego tenemos el texto descriptivo. Dice, cuenta cómo son los objetos, personas, lugares, animales. Es decir, describe. Ejemplo, la descripción de un objeto. Cada vez que nosotros estamos describiendo algo, sea una persona, una cosa, un animal, lo que hemos visto, estamos dando una información. Y al dar una información como tal, el propósito comunicativo es informar. Por último, tenemos al texto argumentativo, que define ideas, que expresa opiniones, y aquí encontramos a los ensayos, estudios y los estudios críticos. ¿Sí? Entonces, estos son los 5 tipos de texto. Ahora, antes de realizar el taller, volvemos un momentito. Antes de realizar el taller, ¿qué es el propósito comunicativo? ¿Para qué me sirve un propósito comunicativo? Recordamos un poquito. El propósito comunicativo, la comunicación como tal es un acto y por eso siempre va a tener un propósito comunicativo. Quiere decir, un para qué te estoy preguntando, por qué yo quiero saber, qué quieres que yo haga al terminar de leer este texto. Ese vendría a ser el propósito comunicativo. Hay 3 tipos de propósito comunicativo: informar, entretener o persuadir. Estas son las preguntas para encontrar el propósito comunicativo. ¿Qué quiere decirme el autor? ¿Qué quiere que yo haga al terminar de leer su texto? ¿Qué quiere hacerme sentir o pensar? ¿Influir en mi comportamiento, en el de otras personas? ¿Sí? Aquí hemos visto diversos ejemplos con el propósito comunicativo. Aquí hemos visto 5 tipos de texto, cada uno con un propósito comunicativo. Y ahora nos vamos a la parte de taller. Nos vamos a la página 12 y 13 del taller, y son pequeños textos los cuales tú tienes que leer. Por ejemplo, en la página 12 dice, identifica el propósito comunicativo en cada uno de los siguientes textos. El primero dice texto expositivo, ¿sí? El segundo narrativo y el tercero argumentativo. Son textos en el cual tú tienes que encontrar el propósito comunicativo. ¿Qué nos querrá decir? Informar, entretener o persuadir. Tú tienes que escribir ahí, pero ojo, si quizás el propósito comunicativo del primero es, no sé, pues entretener,
No me vas a poner solamente entretener, sino entretiene porque bla, 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 bla. Explícame el por qué. Si el propósito comunicativo es informar, tú ahí me tendrás que poner, este texto tiene como propósito comunicativo informar porque bla, 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 bla. Explícame el por qué. No solo me pongas entretener, informar, persuadir. Por favor. Ahora, nos vamos a la síntesis. Recuerda que evaluación de salida no lo vamos a elaborar todavía, no vamos a resolver. Síntesis. Acá yo te he puesto un pequeño organizador, ¿sí? Sintetizando todo, ¿no? Propósito comunicativo, busca dar a conocer porque el objetivo que deseo alcanzar con dicho mensaje se divide en 3, informar, persuadir y entretener. Cada uno en informar busca ofrecer información precisa, persuadir es que el emisor cambie de opinión y entretener busca deleitar, recrear, distraer y amenizar al receptor. ¿Quién es el receptor? La persona que está escuchando, ¿verdad? Entonces, esta síntesis es la que tú tienes que copiar en el cuaderno, ¿sí? Después del tema 1 que hemos visto, ya sabes, en la parte superior, aquí me vas a poner tema 2. Tema 2 y me vas a copiar este organizador visual. Por favor, cópiamelo ordenado y con regla, ¿sí? Que sea ordenado, ya sabes, úsame colores, pero tampoco me llenes el cuaderno de todos los colores posibles. Úsame colores. Acá ponemos tema número 2 y copiamos el cuadro. Va a haber 2 cuadros que vas a tener que copiar. El siguiente cuadro es este de acá. Los tipos de texto. Me vas a copiar 2 organizadores. Este de acá, este es uno y este es otro. Este es el otro organizador, ¿sí? Una vez que has terminado de copiar, ya sabes, le pones pausa al video y te pones a copiar el organizador. Una vez que has terminado de copiar, vamos a poner ejercicios en el cuaderno. Ejercicios. 1. ¿Qué es el propósito comunicativo? 2. ¿Cuáles son los tipos de propósito comunicativo? 3. ¿Para qué se utilizará el propósito comunicativo en una conversación? Y 4. Vas a crear 3 textos de cada tipo de propósito comunicativo, es decir, un texto donde nos está informando algo, sea una noticia, una receta, un texto de persuadir, quizás un mensaje que está dando el presidente, ¿no? Con las personas, digamos, ahorita estamos en estado de emergencia, nadie puede salir de su casa. Pero ¿qué pasa? ¿Todos cumplen? ¿Todos respetan esa ley? No, ¿verdad? Entonces el presidente todos los días intenta persuadirnos para hacer cumplir la ley. Y por último, un texto de entretener, sea un chiste, una noticia, sea un chiste, una historieta, una caricatura, ¿sí? Estas son 4. Entonces, en tu cuaderno tiene que haber 3 cosas. La primera es organizador, propósito comunicativo, en la parte superior, tema número 2. Luego tiene que estar este cuadro en la siguiente cara. Y por último, estos 4 ejercicios, ¿sí? Estos 4 ejercicios que de igual manera como en personal social, tu mami tiene que mandarme evidencia de que has avanzado. Y para eso yo voy a recepcionar, igual que personal social, hasta el día martes a las 3. Martes a las 3 yo voy a hacer el conteo de las fotos que tengo y voy a ver, ok, Salva cumplió, Kayla cumplió, Luana cumplió. Uy, pero acá falta Pepito que no ha cumplido. Entonces, yo estaré llamando a papá, señora, ¿qué pasa? Porque Pepito no está haciendo, ¿sí? Te pido bastante dedicación, chicos, ¿sí? Entonces, eso sería todo por el día de hoy en comunicación. Espero me hayas entendido. Si por ahí tú no me has entendido cierta parte, no te preocupes, que el día martes vamos a hacer una videollamada y ambos vamos a poder conversar acerca de lo que hemos estado avanzando, ¿sí? Y ahí quizá, Miss, yo no entendí mucho qué es persuadir. Ok, yo te respondo. Miss, yo no entendí mucho, digamos, en personal, ¿no? En el poder ejecutivo. Ok, ahí te respondo, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, gracias chicos, nos estamos viendo en la siguiente clase.